pastoral, María de Magdala. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. Bueno, entonces, la Escuela Nacional Bíblica presenta su más sentido saludo de condolencia y solidaridad cristiana a los secretariados de Cali y de Barranca Bermeja, no, de Bucaramanga. Bucaramanga. Porque han partido hacia la casa del Señor dos hermanos nuestros de una gran significancia y valía. Se han ido dos columnas de los cursillos de Cristiandad Colombia, Monseñor Ramón Abella y el padre Hernando Pinilla Rey, a quien tuve la dicha y la oportunidad de conocerlo. Sigamos orando por todos nuestros hermanos y hermanas de los cursillos de cristiandad, para que el Señor, por la intercesión de la bienaventurada Virgen María, se digne concedernos la salud y la paz. Dicho esto, entonces, y antes de darle la palabra a la hermana Ana Francisca y a Fray William, entonces quiero recordarles que, bueno, siendo hoy 9, entonces tenemos la clase de hoy, el 16 no, porque es puente, y el día 23 estamos en la clausura, y la clausura constará de la Eucaristía, obviamente, como acción de gracias. Después de la Eucaristía, una breve evaluación y una copa de vino, así sea vino Sansón, pero vamos a brindar. Vamos a brindar. Entonces, creo que tenemos buenas noticias para el año entrante. Buenas noches, hermana Ana Francisca. Buenas noches, Fray William. Empecemos por las buenas noticias de proyección para el año entrante. ¿Y quién las da? El padre William. Buenas noches. Buena noticia. Buenas noches, hermana. Buenas noches, ¿cómo les va? Pues la buena noticia, a ver, la primera buena noticia para el año que viene es que... ¿Me están escuchando? Sí. Estamos en suspenso. De colores, estamos escuchando. De colores. Además que le van a dar una mitra, entonces, ¿cuál es la otra? A ver. Me van a dar en la mitra, que es diferente. Me van a dar en la mitra. En el Perú, yo no sé si aquí en Colombia, pero en el Perú dar en la mitra es golpear en la cabeza, ¿no? Un golpe. Un cocotazo. En el Perú es, le dieron en la mitra o me dieron en la mitra, me dieron un golpe. Ay, vea pues. Sí. O les cuento también una anécdota, ¿no? Cuando yo llegué a Colombia, pues estaba dando clases y alguien me dijo, oiga, Fray, ¿usted puede sacar los demonios? ¿No? Se referían al exorcismo, cosas así, ¿no? Exorcismo. Y yo le dije, pues sacar demonios no, pero sacar el diablo de pronto sí. Y me dijo, ¿y cómo? Era para que sacara a Luis Alberto. Ya, sacar el diablo de pronto sí. Me dijo, ¿y cómo? Le digo, pues con un palo. Ya, con un palo. Y me dijo, ¿cómo así? Digo, lo agarro a varazos, a no ser que sea más grande y me pegue, pero lo agarro a varazos. Y es que en el Perú, sacar el diablo significa pegar. En Colombia me parece que es como sinónimo de cascar, creo que, ¿no? Cuando dice lo cascaron, ¿qué significa lo cascaron? Pegarle. Exactamente. Pegar. Entonces, yo creo que en el Perú es sinónimo de cascar. O sea, sacar el diablo es sinónimo de cascar. Vea. Entonces, son cuestiones de... Pues la primera buena noticia es que el 20 de enero comienza a gobernar Joe Biden. ¡Ay, Fray! Eso ya viene desde enero. Eso sucede en enero. En febrero
En febrero en el Perú se celebra el Día del Amor y la Amistad el 14, pero no sé qué otras buenas noticias les podría dar. La hermana a lo mejor tiene otras más. A ver, A ver, hermana. William, la buena noticia. Entonces, María Teresa conversó con nosotros Ajá. y hablando, entonces nos decía si estábamos disponibles para el año entrante continuar, porque pues Marcos no se acabó este año. Entonces le dijimos que, pues que lo íbamos a pensar. Mentira, nosotros dijimos inmediatamente que sí, que con mucho gusto estábamos dispuestos para continuar en el mismo horario, los mismos días. Dijimos que íbamos a hermana. esperar el día de la evaluación y dependiendo de eso, si nos cascaban o no. Muy bien. Entonces continuaríamos los lunes a partir de febrero. Tenemos que ver bien el qué de febrero. El primer lunes. De una vez ya. Muy ¿Primer bien. lunes? Sí, claro. Por favor, apaguemos micrófonos. Yo creo que es lo que suena el ruidito del tin, es cuando se van ingresando, ¿cierto? Entonces, el primer lunes de febrero sería, el 1. El 1 de febrero. Sí. Pues aquí siempre se hace lo que yo obedezco. Exactamente. Entonces, el 1 de febrero, a la misma hora, vamos a continuar con el mismo horario, al no ser que haya algún día, alguna cosa que no podamos, dejando siempre nuestros días feriados. Sí, claro, claro, claro. Así como estamos haciendo. Y iríamos hasta mayo, que es como vamos más o menos digamos, el calendario académico, y cortamos después y vemos a ver si continuamos por ejemplo, otra vez en agosto y así. Porque creo que seguimos como un semestre académico, estilo semestre académico. Y pues el objetivo nosotros proponíamos, pues por ejemplo, terminar Marcos, porque vamos a llegar justo a la mitad de Marcos, yo creo, que es el capítulo 8. Y 9, diríamos, de pronto la transfiguración, con lo que hoy hagamos. Y continuar, de pronto más ágilmente, para ir al Evangelio según San Juan. Perfecto. Según San Juan, que es un evangelio muy de la comunidad, es el evangelio más comunitario, el evangelio también de los signos, es decir, que hay mucho de teología para trabajar en el evangelio de Juan. Y será una riqueza poder trabajar el evangelio de Juan. Diferente a los sinópticos, aquí estamos con el primero de los sinópticos, que también ya pues nos permite seguir el camino de Mateo y de Lucas, y Juan ya nos lleva por otro camino, pero acuérdense que, como yo le decía a María Teresa, este es el pretexto. Sí, Marcos, lo ha sido. Y el objetivo nuestro y de ustedes también es abrir la puerta a una formación mucho más amplia, ¿no? Mucho más amplia. Es decir, si esto nos lleva por otro camino y vemos que hay que ahondar en tal tema o en tal tema, como lo hemos ido haciendo gracias a sus preguntas, a sus intervenciones, pues lo vamos haciendo, porque es una riqueza muy grande para ustedes y para nosotros. Y no sé, para William, ¿qué más tenga que decir? De antemano, muchas gracias por la disponibilidad de ustedes como evangelizadores, como educadores, ¿no? Y los cursillos de cristiandad, sí, Colombia siempre estarán agradecidos con ustedes y con la institución que dirigen, porque es una etapa maravillosa. Siempre habíamos estudiado el Sagrado Texto, pero con otras connotaciones, ¿no? Pero aquí creo que le hemos dado, padre, en Colombia se dice ir al grano, ¿no? Sí, ir al grano. Y en un lenguaje coloquial se dice le dimos al perro, ¿no? Sí, no lo había visto. Sí, sí. Entonces, definitivamente ha sido una fortuna. Fray William, lo escuchamos. En Santander le damos en la jeta. No, eso sí. No. Bueno, santanderiano. Fray William. Sí, cuando yo llegué a Colombia me dijeron, un paisa, ¿qué es un paisa? Pues un paisa es un paisa. Y dos paisas, un negocio. Un costeño, ¿qué es un costeño? Pues un costeño es un costeño. Y dos costeños es una rumba. ¿Y qué es un santanderiano? Pues un santanderiano es un santanderiano. Y dos santanderianos, un muerto y un herido. ¡Ay, qué fama tan tenaz! ¡Qué fama! Está buena, padre, buena. No, eso me dijeron aquí, yo ni sabía, yo todavía no sabía. Hola, Eddie, buenas noches.
Estamos en la sesión de chistes para los que van Sí, llegando. hermana, buenas noches, hermana Ana Francisca. Florecita, la están Bella. haciendo quedar mal, Florecita. No. Buenas noches. Tranquilo que ¿Cómo yo lo están espero de en la salida, colores? padre. Magnolia, Buenas noches, mi Marina, flor. buenas noches. Sí, Edith, Eddie, buenas noches. Hola, Flora. el cielo Flor se Marina iluminó con también. tantas estrellas. Buenas noches que- para Buenas todos, noches. madre. Buenas noches, padre. Buenas noches, Flor Buenas Marina. noches. ¿Cómo Buenas estás? ¿Cómo noches. Mi estimado profesor Luis Alberto. Hola niña, gracias por estar Buenas ahí. noches para Sí, todos, señor. profesor Luis Angie, Alberto, buenas noches. Camila y todos Buenas los que están por noches. ahí. ¿Cómo están? Buenas noches. Nos alegramos mucho que Vertica Delgadillo esté recuperadita. Qué alegría, Vertica. Qué Yo alegría. quería Gloria a hacerles Dios, una... estimada Vertica, gloria a Dios. Y pues Abre el pensamos micrófono, también Berta. acompañarlos el Dando el 16, micrófono, doña Abre Berta. el micrófono. porque ya recibimos la invitación para el 16, ¿no? Para estar, 16. en cuanto sea posible, pues poder participar en lo que ustedes van a tener ese día, ¿no? ¿No es ese día? la gran invitación? Muchas gracias. Claro, nos gustaría ver sus sagrados rostros allí, pero cómo no, si es ¿Ya hay una el reunión 16? internacional. Es la invitación que nos mandó María Teresa el día de la Eucaristía, ¿qué más es? Tiene una No, conferencia. el tiene todo. 23. No, el 16. No, es el 16. El 16 es el día del Encuentro Nacional de Dirigentes. Entonces estará presidiéndonos el señor arzobispo de Durango, que es el asesor eclesiástico mundial, y nos estará presidiendo también el señor Moguel, que es el presidente del organismo mundial. Estamos de visita internacional. Entonces, a ellos están enterados de lo que estamos haciendo. Claro, las cosas buenas hay que publicarlas a los cuatro vientos. Y entonces, para la información de nuestros profesores, un encuentro nacional de dirigentes se hace primero para vernos los sagrados rostros y segundo para formarnos. ¿Sí? Es para formarnos. No, y cuando no hay pandemia, entonces se hace en un lugar estratégico para... Bueno, ¿listo? William ya empezó la propaganda también. Bueno, listo. Claro está que esta escuela también es internacional, ¿no? Pero claro, Ah, sí. claro, Por el Fray William, ni más faltaba. claro. Sí. Verbum Sí. Domini, la de el Papa emérito. ¿Sí? Entonces, aquí aprovechamos, ya que estamos en un momento pues de invitaciones y todo lo demás, aprovechamos para hacerles esta invitación para el día 19, es decir, la otra semana, el otro jueves, de 5 a 6:30 de la tarde, hora de Colombia. Tenemos la última conferencia del año del Centro Bíblico y es a 10 años de la exhortación apostólica posinodal Verbum Domini. Entonces haremos básicamente pues un recuento del documento y al mismo tiempo dialogaremos con los participantes sobre qué perspectivas para el futuro hay en torno a lo bíblico. Están desde ya invitados, ¿ya? Desde ya están invitados. Si ustedes entran al Facebook del Centro Bíblico, pueden esta dirección que está aquí, porque aquí está en foto, ¿no? La pueden ustedes de una vez ya clicar y tendrán acceso a la sala. También por WhatsApp lo difundiremos. Hay algunas personas del movimiento como Flor, Eddie, también pues, María Teresa. María Teresa también. Entonces, por medio de ellos les llegará por el WhatsApp la dirección. Ojalá que puedan no solamente acompañarnos, sino ayudarnos a difundir esta invitación. Es la última, prácticamente, la última actividad del año. Probablemente tengamos otra, estamos evaluando con la hermana, estamos evaluando, a lo mejor habrá otra en torno a la Navidad, pero no estamos seguros. Como para leer algún evangelio de esa época, ¿cierto? De esa temporada navideña, un evangelio bonito, y poderlo estudiar, a lo mejor. Y algún relato de la infancia o algo por el estilo. Sí. Bueno, entonces... Muy bien, ya está. Ya llegó a mejor manera. Bueno. Pues entonces, ¿continuamos? Continuamos. Anita, Continuamos. usted tiene la palabra.
Bueno, los dos vamos. Entonces nosotros íbamos ya como con lo de lo puro, digamos, las normas de pureza y todo lo que vimos en el capítulo 6, digo, sí, en el 7, perdón, sobre la tradición. Luego vimos todo lo de la mujer cananea la semana antepasada. Hablamos de la situación de cómo, por qué los llamaban perros, ¿se acuerdan? Que fue muy interesante. Hablamos del diálogo de Jesús con la mujer sirofenicia o la cananea, de la invitación a Jesús a abrirse a la universalidad que le hace esta mujer, y quedamos ahí nos quedamos. No me acuerdo si dejamos una tarea o no, pero pues la tarea era continuar la lectura. Entonces yo creo que llegamos al texto del sordomudo. Eso es un texto muy interesante, porque Jesús, una vez que pasa por el territorio de Tiro y Sidón, inmediatamente se abre a la universalidad, y de ahí que Marcos nos lo mande para que empiece a caminar por los montes de la Decápolis. Y allí encuentre un sordo que tartamudeaba, ¿no? Esto vamos a hacerlo como rapidito, porque yo creo que el objetivo es llegar al centro del Evangelio, que es el capítulo 8, desde el versículo 27 en adelante, el primer anuncio de la pasión, la confesión de Pedro, el primer anuncio de la pasión. Ojalá llegáramos a la transfiguración. Eso es como lo que queremos, como cerrar ahí, si Dios quiere y nos rinde el ratico. Entonces decía que este texto, por ejemplo, pues es algo teológico que solo Marcos lo tiene. Solo de Marcos, la sanación del sordomudo. No la retomaron Mateo, Mateo y Lucas no la retomaron, solo la tiene Marcos. Y es interesante, hay un texto también con el que vamos a hacer paralelos, ya el padre William nos dirá, hasta que vayamos al Antiguo Testamento a encontrar los paralelos de este texto, pero para mí yo quiero como enfatizar en lo interesante de ir a Decápolis y realizar este milagro o esta sanación o este signo, abrirle la boca y los oídos a alguien, permitir que alguien oiga y alguien hable, pero sobre todo que oiga y hable el anuncio de, oiga el anuncio de la buena noticia y promulgue o predique este anuncio también. Creo que eso es interesante, porque como que es la entrada oficial de los paganos en la iglesia, ¿cierto? Es como la entrada oficial, pero no para que se vaya con Jesús, sino para que se quede y en la zona donde él habita, anuncie, haga su predicación, predique. Dice el texto que era un hombre y que él con la saliva, ¿cierto? Con la saliva lo va a sanar. Dice, lo tomó, lo apartó de la gente y a solas le metió los dedos en los oídos, después le tocó la lengua con saliva, levantó la vista al cielo, suspiró y le dijo, Efatá, que significa ábrete. 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 Es simbólico, es un texto muy simbólico y que puede ser comparado con algunos textos del Antiguo Testamento. Entonces, Fray William aquí nos dirige. Sí. O continúo un poquitito. Estoy aquí buscando el... Entonces sería Isaías 35:6. Vamos a buscar Isaías 35:6. Si alguno lo tiene a la mano, no lo puede leer. También podríamos, la idea es como compartirles un poquito también lo que vamos trabajando. Pero mientras tanto podemos encontrar Isaías 35:6 si alguno lo tiene y no lo quiere leer. Sí, hermana. A ver, por allá, don Federico. Saltará como ciervo el tullido, la lengua del muro cantará, porque ha brotado agua en el desierto, arroyos en la estepa. Ya, entonces encontramos un signo ya, diríamos nosotros, de anuncio de alguien, ¿no? Que va a ser posible esto y pues solamente lo hará Jesús acá. Aunque se dice que en la antigüedad se creía mucho en el poder de la saliva. Incluso todavía hoy hay gente que cree en el poder sanador de la saliva, ¿cierto? Y cuando un niño se cae, la mamá inmediatamente coge saliva y lo toca y le dice, sana que sana, culito de rana, colita de rana, si no te sanas hoy, te sanarás mañana, o algo así, ¿cierto? Como una fórmula mágica. Y nos sanamos.
cuando éramos pequeños nos caíamos y quedábamos sanos. Decían también que por donde pasaban los emperadores, sobre todo creo que era Tito, donde atravesaba él, y cuando pasaba mucha gente le pedía también que sanara a los otros, porque pues era como el enviado de los dioses que al pasar por sus, digamos, donde la gente venía como a rendirle culto, él tocara a la gente, lo sanara, y si tenía con saliva podía untarlo también y podía sanarlos. Decían, digamos, lo que se hablaba. Pero aquí es Jesús que va a tocar a ese pagano, porque es un pagano, es alguien de la Decápolis, y que sobre todo lo que va a sanar son esos dos órganos importantes, el oído y la lengua, ¿no? Y la lengua, para que pueda escuchar y pueda hablar, ya lo hemos dicho, escuchar y hablar. También podríamos leer Ezequiel 24:27, si alguno lo tiene. Ezequiel 24:27. Y después nos vamos a ir a Isaías 48:8. A ver si alguien nos lee Ezequiel 24:27. ¿Alguien? ¿Alguien lo tiene? Yo lo tengo, hermana. A ver. Dice, ese día, al llegar el fugitivo, tu boca se abrirá, podrás hablar y no volverás a quedar mudo. Serás para ellos un símbolo y reconocerán que yo soy el Señor. Exactamente, o sea, esto es un signo en tierra pagana, un modo de reconocer quién es el Señor. Y luego vamos a llegar al famoso versículo en que todos se van a admirar. Pero claro que antes de llegar ahí diríamos, y al momento, después del grito de Jesús o de las palabras fuertes de Jesús del Efatá, se le abrieron los oídos, se le soltó el impedimento de la lengua y hablaba normalmente. Les mandó que no le dijeran a nadie, pero cuanto más insistía, más lo pregonaba. Estaban llenos de admiración y comentaban, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos, porque este es uno de los signos mesiánicos. Entonces reconozcan en Jesús al Mesías, al enviado, porque tienen el poder de hacer hablar a los mudos y hacer oír a los sordos. Es un signo de los mesiánicos, y acuérdense que esto, digamos, esas dos sanaciones son recurrentes en el Evangelio. Cuando preguntan si Jesús es el que debía venir o hay de qué esperar a otro, Juan Bautista manda a preguntar, ¿cierto? Y Jesús responde, he ahí que los ciegos andan, ¿cierto? Los sordos oyen y los mudos hablan, podríamos decir. Esos son los signos de la llegada, uno de los signos, no todos, de la llegada del Mesías. Favor, Ezequiel. Sería Isaías 35:6, Ezequiel 24:27, y ahora vamos a leer Isaías 48:8. Tal vez otro texto más también, Isaías 32, del 3 al 4. Isaías 48:8, hermana. Sí, 48:8. Ni las oíste ni las hiciste, ni de antemano te fue abierto el oído, pues sé muy bien que tú eres pérfido y se te llama rebelde desde el seno materno. Sí, diríamos, a quien no acoja el mensaje. Todo eso tiene que ver con el que no. Isaías 48:8, ese fue lo que nos leyeron, ¿sí? Bien, y Fray William nos dice que leamos ¿qué? Otro texto más, Isaías 32, del 3 al 4. A ver, si alguien más lo tiene. No se cerrarán los ojos de los videntes y los oídos de los que escuchan. El corazón de los alocados se esforzará en aprender, y la lengua de los tartamudos hablará claro y ligero. Listo, o sea, otro texto más que nos va a confirmar como esta esperanza mesiánica o esta esperanza del que ha de venir anunciada por los profetas. Acuérdense que los evangelios van a buscar siempre que Jesús supere a los profetas. O sea, los iguale y los supere, los supera.
Lo supera en todo cuanto hace. La multiplicación de los panes nos mostraba ese elemento. Ahora, diríamos nosotros, las sanaciones también. Supera a todo lo dicho por los profetas. Él es el que ha de venir. Él es el Mesías. Y si nosotros nos saltamos el capítulo 8, porque acuérdense que la multiplicación de los panes, pues ya tuvimos la ocasión de verlo un poquitico, llegamos a la parte central del Evangelio. Aunque aquí tenemos todo lo del ciego de Betsaida también deberíamos verlo, no sé, Fray William, antes de meternos con la confesión de Pedro. ¿Sí? Sí. Entonces, a ver. El ciego de Betsaida. Lo de los ciegos, la cuestión de los ciegos. Ciego de Betsaida. El ciego de Betsaida. Estaríamos en el capítulo 7, 8, 22. El ciego de Betsaida. Sí. Ya no lo puede hacer. Cuando llegaron a Betsaida, A ver, por ahí. Leyéndolo, Antonio. No, mami. Hay como otro que habla. ¿Quién se habla? Yo lo Hermana, tengo. ¿qué cita es? A ver, entonces estamos en Marcos 8, 22. 8:22. Cuando llegaron a Betsaida le presentaron un ciego y le suplicaron que le tocase. Tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera del pueblo y tras untarle saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? Él, alzando la vista, dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que andan. Después volvió a ponerle las manos en los ojos y comenzó a ver perfectamente. El ciego quedó curado, de suerte que distinguía de lejos claramente todas las cosas. Después lo envió a su casa diciéndole, ni siquiera entres en el pueblo. Bien, entonces tenemos de nuevo otro, ya pasamos, nos saltamos la multiplicación de los panes y el conflicto de los discípulos sobre la multiplicación de los panes, la ceguera de los discípulos, diríamos, y nos vamos. Entonces tenemos, sana a un sordo, que es al mismo tiempo tartamudo o mudo. Y ahora viene la sanación de un ciego. Como que los tres signos ya se van agrupando. Él es el que tiene que venir. La pregunta debe estar surgiendo en todos los ambientes. ¿Es Jesús el Mesías o no lo es? ¿Él es el que debe venir o no lo es? Porque vamos a llegar a la confesión de Pedro más adelantico sobre el Mesías. O sea, como que nos están preparando el camino para que lleguemos a la profesión de fe. ¿Es él el que tiene que venir o no? Porque es la advertencia de que no entre al pueblo. Sí, ya vamos para allá. Entonces, ¿es él el que debe venir o no? Y miren que tenemos algo aquí. Al sordomudo, Jesús lo llama aparte, ¿no? Ahí aquí dice, le llevaron un hombre sordomudo y tartamudo y le suplicaban que pusiera las manos sobre él. Lo tomó, lo apartó de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y después le tocó la lengua con la saliva. No sé cuál es. Estamos ahora en Marcos, estamos yendo de un lado para el otro. Estamos yendo del sordo y mudo, sí, y vamos al ciego para ver como esos, digamos, esas dos sanaciones. Y ahora en el ciego. En el ciego, miren la actitud de Jesús. Cuando llegaron a Betsaida, le llevaron un ciego y le pidieron que lo tocase. Estamos como casi parecidos, ¿cierto? Para los que en el 8:22. Ya, pero entonces vamos a mirar. Porque hemos dicho que hay paralelos, ¿no es cierto? Sí. Estamos haciendo como un paralelo entre los dos textos. Sí, el 7 y 8. sordomudo fue llevado por otros con la petición de que fuera tocado por Jesús. El ciego es llevado por otros también y con la misma petición para pedirle al Señor que lo toque. ¿Qué hace Jesús en los dos casos? Primero toma al sordomudo y lo saca, aparte. Hace la misma actitud ¿con quién? Con el ciego. Con el ciego. Lo sacó a las afueras del pueblo
Luego de ponerle saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? Ya me voy para allá ahorita. Entonces diríamos, la actitud de respeto. Muchos leen esto como una actitud de respeto de Jesús. En algunos momentos, y ustedes se dan cuenta que sobre todo cuando tiene que ver con los judíos, Jesús los lleva al centro y los coloca en el centro y dice, ¿lo puedo sanar o no lo puedo sanar? ¿Es más importante el sábado o es más importante la persona? Algo así por ese estilo. Y los coloca en el centro. ¿Se acuerdan? Muchos relatos de curaciones son así. Pero en estos casos, casi que en región pagana, porque Betsaida también es medio tirando a lo pagano, medio de ese lado, donde está el padre William que está indicando el mapa, ¿cierto? Medio de este lado, diríamos, no. Aquí Jesús es muy respetuoso. Igual que en todo lado, pero aquí es muy respetuoso. Retira a la persona, la lleva a un lado y tiene la misma actitud de demostrarles que con su saliva pues los va a sanar y a los dos les va a decir lo siguiente. Entonces vámonos primero claro que aquí tendríamos que ver el caso de el ciego. Me voy a adelantar con el ciego. Ya más o menos nos ubicamos todos. Estamos viendo 3 órganos indispensables de comunicación para nosotros. La sanación de la lengua, la sanación del oído y la sanación de la vista. Y los 3 son como en lugar pagano, en región pagana. ¿Por qué? Porque estos hombres paganos están siendo invitados a entrar a la asamblea, diríamos, a entrar o a ser partícipes del anuncio de la buena nueva. Y quien quiera entrar, quien quiera llegar, tiene que hacer el ejercicio de sanarse. Sanar su oído, sanar sus ojos, sanar su lengua. Eso es muy interesante para acoger el mensaje. Entonces nos vamos como con esas diríamos, podríamos decir que la experiencia con el Evangelio abre nuestras facultades y nos permite ver mejor, oír mejor, hablar mejor. ¿Sí? Bien. Pero hay un elemento aquí muy interesante en el ciego de Betsaida. Y es que parecían, muchos dicen, uy, aquí como que ahí sí le salió mal a Jesús el milagro la primera vez. Muchos dicen, ¿cómo así? Una vez lo hizo y le falló y le tocó otra vez porque él, nos acaban de decir que todo lo hacía bien. En el otro texto, todo lo hace bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos, pero parece que con los ciegos aquí hubiera tenido aquí como un problemita, porque la primera vez le falló. Entonces dice, ¿ves algo? Le pregunta a Jesús y el ciego que iba recobrando la vista dijo, veo hombres, los veo como árboles, pero caminando. De nuevo le impuso las manos. Es el único relato de ese estilo. De nuevo le impuso las manos, le impuso las manos a los ojos, él afinó la mirada, fue sanado y distinguía todo de lejos perfectamente. Jesús lo envió a casa y le dijo, no se te ocurra entrar en el pueblo. Ya son 2 sanaciones que se parecen. En territorio pagano tienen que ver con los órganos de comunicación, diríamos, ¿cierto? De comunicación, pero también diríamos, hay diferencia. Hay diferencia. El sordo mudo le dijo que se callara, pero sin embargo, todo el mundo comenzó a hablar del milagro. En este caso, hay una pregunta y se parece a una pregunta que Dios le hace a Jeremías. ¿Qué ves, Jeremías? ¿Se acuerdan? En el inicio del libro de Jeremías hay unas preguntas. Y las preguntas de Dios a Jeremías son, ¿qué ves, Jeremías? Y Jeremías le va a decir, veo cómo tal cosa o veo tal cosa. Vamos a irnos a el libro de Jeremías. Vámonos al profeta Jeremías. Estaría Isaías, Jeremías, al inicio de Jeremías, en los primeros textos. El versículo 11, hermano. Visiones, ¿cierto? ¿Qué ves, Jeremías? Entonces, 1:11. En el 1:11 los encontramos.
El Señor me dirigió la palabra. ¿Qué ves, Jeremías? Respondí, veo una rama de almendro. Me dijo, ¿has visto bien? Porque estoy atento para cumplir mis palabras. De nuevo me dirigió la palabra. ¿Qué ves? Respondí, veo una olla hirviendo que se derrama por el lado del norte. Me dijo, desde el norte se derramará la desgracia sobre todos los habitantes del país. Voy a llamar a todas las tribus del norte, oráculo del Señor, y empieza la profecía. Entonces diríamos, las palabras de Jesús aquí se parecen a las palabras de Dios en Jeremías. ¿Qué ves? Y el ciego, que recobra la vista, va a decir que lo primero que ve son hombres como árboles, pero caminando. Muchos dicen que este es un texto como enigmático, y es verdad. Yo me atrevería a decir que este hombre, primero que todo dijo que veía hombres. Y se supone que era, ¿qué? Ciego. No sabemos si era ciego de nacimiento o no, era un ciego. Pero ve árboles. Y los ve hombres, pero los ve como árboles que caminan. Podría ser una visión, podríamos decir, una visión como las de Jeremías. Las de Jeremías son visiones. Él ve el almendro que florece, pero tiene que leer lo que ve. Porque ¿qué es el almendro que florece? Es el tiempo preciso, es la primavera que llegó. Luego él ve una olla que se derrama del norte, pero tiene que interpretar lo que ve. ¿Y qué es la olla que se derrama del norte? Es la invasión babilonia que va llegando. O sea, las visiones deben tener una interpretación. Cuando el Señor le pregunta ¿qué ves? No es solamente para que diga sí, yo veo tal cosa, sino que además de lo que dice que ve, lo pueda interpretar. Lo pueda interpretar. Oye, hermanita, Jeremías, ¿cuál es la cita? Jeremías, yo ya me perdí, era Jeremías 1. 1:11. 11. ¿Sí? Hay que interpretar lo que vemos. Gracias. Entonces yo diría, si aquí el hombre vio hombres como árboles, que es una visión que tuvo mística. Porque los árboles en la Biblia es el símbolo más importante para definir a un verdadero hombre. Acuérdense siempre de eso. El símbolo más importante para definir a un verdadero hombre en la Escritura es el árbol. Cuando hay que hablar de alguien, el Señor nos compara como sabios y dice que los hombres, para ser sabios, deben parecerse al árbol. Y lo mismo, aquel que es, digamos que es confiado en el Señor, el hombre bendito que confía en el Señor, debe parecerse también a un árbol. Entonces, miren, el Salmo 1 dice que el hombre que confía en el Señor es como un árbol plantado junto al agua, ¿verdad? En cambio, el hombre sabio, en cambio, el hombre necio es como paja que arrebata el viento. Por eso el árbol es símbolo de los hombres. Luego, más adelante, en Jeremías, vamos a encontrar que se dice que bendito aquel que confía en el Señor, en Jeremías 17. Quien confía en el Señor es como un árbol bien plantado que crece, da fruto y siempre tiene sus hojas verdes. Mientras que maldito aquel que confía en sí mismo, porque es como paja que solo sirve para quemarse. En Jeremías. Entonces diríamos nosotros, este hombre tuvo la capacidad de ver hombres que parecían árboles. No está lejos de qué. No está lejos del deseo de Dios, de lo que vio él. Porque el árbol de por sí está mostrando como dos realidades. Con su copa elevada, la trascendencia. El hombre debe trascender. Y con sus raíces bien firmes en la tierra, digamos, el estar aquí, la inmanencia. Nosotros somos a la vez inmanentes, o sea, aquí y ocupándonos de las cosas de aquí, pero a la vez tenemos que ser trascendentes, elevarnos. Por eso el árbol define al hombre sabio en la Escritura. Dios mismo se presenta como un árbol. ¿Ustedes saben cuál es el árbol que identifica a Dios? Hay un árbol que lo identifica a él.
Un árbol, solo un árbol para decir que así es Dios. ¿El árbol de la vida? No, El cedro. no. El cedro es como los arrogantes. Todos los árboles tienen simbolismo en la Biblia. Sí. La vid. No, la vid simboliza el pueblo. El la vid- olivo. el olivo simboliza el templo. ¿El pino? El pino, por ahí va la cosa. Bueno. Es un pino, pero no es el pino. ¿El ciprés? El ciprés. El ciprés. Pino El ciprés es el árbol de Dios. Entonces, bailémoslo ya que estamos aquí. Oseas, a ver, vámonos al libro de Oseas, y es donde Dios va a decir, yo soy como un ciprés. Ustedes pueden encontrar como un abeto. Pueden encontrar algo así como un abeto, pero en Oseas 14, al final, en el versículo 10. Mentiras, en el versículo 9. Dice, Efraín, ¿qué tengo yo que ver con las imágenes? Yo contesto y miro. Perdón, ¿Oseas qué, hermana? ¿Oseas qué? Oseas 14:9. Yo soy un ciprés frondoso, porque de mí proceden tus frutos. De pronto ustedes tienen abeto, no sé, digamos que es de la familia de los pinos también, ¿cierto? De los Las abetos. coníferas, pertenece a la familia de las coníferas. Pero el nombrecito es el ciprés. ¿Ustedes conocen el ciprés? El ciprés es un árbol muy elevado, alto, ¿cierto? Que se va hacia el cielo y delgadito, bien hacia el cielo, el ciprés. ¿Y por qué Dios es como un ciprés? Porque el ciprés es un árbol perenne. Es decir, no cambia de hojas. Siempre Dios es el mismo. Ese árbol no pierde las hojas. También porque este árbol, o sea, ni en las estaciones siempre está igual en cualquier estación. Es siempre verde y es un árbol de gran longevidad, eterno. Es el que está en los cementerios. La mayoría de cementerios europeos tienen cipreses. Aquí pues no mucho. La mayoría de los cementerios europeos tienen cipreses. En Tulcán, En Tulcán son pinos, ¿cierto? ciprés. ¿Cipreses altos? El ciprés debe ser como de la misma familia. Es esa planta que se modela. Ese es pino. Ese es pino. ¿Es el pino? Sí. Tengo entendido es el ciprés. El No, ciprés el ciprés es altísimo y delgado. El ciprés es como el de las pinturas de Van Gogh, que siempre salen cipreses. Bueno, pero otra característica del ciprés es que es una madera dura. ¿Sí? Los muebles de ciprés o en ciprés son duros. Porque se dice que es una madera incorruptible. ¿Sí? Aló. Aló. Del ciprés sacan un aceite esencial, especialmente que es utilizado para la circulación, es decir, para el corazón, para la buena circulación. Ahora sí entiendo por qué sirve ese aceite para eso. Puede ser porque muy bien. Entonces, miren todas las características. Es una definición de Dios. El Dios es perenne, Dios no cambia. Es muy longevo. Exactamente, longevo. Nosotros sí cambiamos con facilidad. Se nos caen las hojas, vuelven y nos salen, pero Dios es perenne, siempre verde, siempre verde. Dios es el, digamos, eterno, la longevidad del ciprés. Dios es fuerte, resistente, pero Dios es incorruptible también, porque es una madera incorruptible. Entonces, nosotros diríamos, esto de los árboles tiene su significado también. Este hombre tiene como un minuto, un instante, diríamos nosotros, para poder decir quién es el hombre. Creo que hay una equivocación. Me parece que lo que es ciprés, ustedes lo están viendo como pino. De pronto, ¿sí?
Sí. Pero el ciprés es pues, El ciprés incluso es el que se utiliza para hacer talladuras, o no, talladuras no sería, sino para hacer, pues para darle forma, ¿no? Padre, es que hay una variedad de pino que se llama el pino ciprés. Por ahí puede estar el error. Sí, padre. ¿Ya? Por ahí puede estar el error, sí. Porque el pino es una cosa y el ciprés es otra cosa. Sí, sí, claro, eso sí es cierto. Y el ciprés es justamente lo que se utiliza para hacer diseños, para ornamentación, mientras que el pino normalmente es para madera. El abeto será entonces. Bueno, diríamos que... Hermana, el ciprés tiene una veta muy bonita. Es ese para decoración en los muebles. Pero entonces, como dice William, puede que nosotros le digamos ciprés a lo que él le dice pino y él le diga ciprés a lo que nosotros le decimos pino, pero pues toca irnos a mirar los especialistas en árboles. Pero diríamos que aquí hay un momento interesante como este hombre ve árboles. Y de nuevo Jesús le impone las manos y le afinó la mirada y fue sanado y distinguía de lejos perfectamente. Pero es un instante en su vida en que como que percibe a los hombres como deben ser, diríamos como árboles, caminando. Y Jesús, miren que aquí es también la primera vez y casi que la única en que Jesús lo manda ¿a dónde? A su casa. Eso es curioso. No le dice que no hable, ¿cierto? Digamos que sí le dice que, y lo distinguía todo de lejos. Jesús lo envió a casa y le dijo, no se te ocurra entrar en el pueblo. O sea, no entres en el pueblo. No le dijo que se quedara callado. Lo que le dijo fue, no se te ocurra entrar en el pueblo, pero lo mandó ¿a dónde? A su casa. Porque podríamos decir que el primer lugar para el anuncio es ¿dónde? La familia. La casa. Antes de meternos en el pueblo, de irnos por campos y ciudades, el primer lugar para el anuncio es la casa. O sea, aquí hay un detallito interesante. Es el único al que Jesús mandó a su casa, directamente a su casa. A su casa, a su propia casa. Y nosotros sabemos que la palabra casa en el griego es mucho más, ¿cierto, William? La palabra casa significa mucho más que pensar en mi casita chiquita. Es mucho más. No ¿El oikos? La domus. William, sí, es la domus, ¿cierto? Oikos. ¿Oikos? Oikos, es que debe decir, ¿cierto? Oikos. Entonces, la casa, ¿por qué la casa digamos, es la familia ampliada? No es solamente padre, madre e hijos en este ambiente, sino que va más allá. En la casa están los allegados a la casa, los que sirven en la casa, todos los que tienen que ver con la casa, todos los que tienen una relación estrecha con la casa. Y hacia allá lo envía. Él es enviado a la casa. Entonces, yo creo que yo voy a callarme ya aquí. Vamos a dejar que el padre William continúe con la confesión de fe de Pedro. Acuérdense que todos estos signos nos van llevando hacia la confesión de fe de Pedro, que es, tú eres el Mesías. Sí. Estaba viendo yo, era 7:26, ¿no? A ver qué término griego emplea. Estoy como, no, 8 es, 8:26, pues han encontrado. 8:26. Sí, oikos, el término es oikos. Pues vamos a ver ahora entonces lo referente a la confesión de fe de Pedro. Dice el texto en el capítulo 8, versículos del 27 hasta el 30. Jesús salió con sus discípulos hacia las puertas de Cesarea de Filipo. No nos olvidemos que en el versículo 22 se nos dijo que él estaba en Betsaida, y aquí vamos a ver justamente unos mapas.
Cesarea de Filipo, y por el camino les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros uno de los profetas. Él siguió preguntándoles, ¿y según ustedes quién soy yo? Pedro le respondió, tú eres el Mesías. Entonces Jesús les ordenó que no hablaran de él con nadie. Entonces vamos a ver ahora pues unos mapas como para orientarnos un poquito. Ahí está. Aquí estamos ya en Betsaida, si se fijan bien, donde fue la curación del ciego, aquí en Betsaida, y Cesarea de Filipo está un poco más al norte, como nos lo indica este mapa. Fíjense, ahí está Cesarea de Filipo. Hay dos Cesareas. Donde apunta la flecha es Cesarea de Filipo, y la otra Cesarea está debajo del Monte Carmelo. Esta punta es el Monte Carmelo, y aquí está Cesarea Marítima, que es muy importante, sobre todo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En Cesarea de Filipo vivía Cornelio, y luego Pablo va a estar también preso allí, en Cesarea Marítima, quiero decir. En cambio, la escena que estamos nosotros viendo en este momento tiene lugar en Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo. ¿Por qué es importante Cesarea de Filipo? Pues aquí tenemos el mapa que nos indica dónde se encuentra. Es importante porque aquí se halla el ojo de agua más grande de todo el Medio Oriente. La fuente de agua más grande de todo el Medio Oriente. Y dicho de otro modo, ahí es en donde nace propiamente dicho el río Jordán. ¿Ya? El río Jordán. La palabra Jordán es literalmente o significa literalmente lo que baja de Dan. Y esta es la tribu de Dan. Aquí estaba la tribu de Dan. Hoy en día, si ustedes van pues a Israel, a esta zona se le conoce también como Tel Dan. Tel Dan, es decir, el lugar arqueológico de Dan. Pero Jordán, la palabra Jordán propiamente dicho significa lo que baja desde Dan, desde la región o desde la tribu de Dan, que era la tribu más al norte. Y bien tiene su recorrido por aquí, por el lago Ulé, luego viene también por el lago de Galilea y continúa por la parte sur hasta llegar justamente al Mar Muerto. Ahora, en Cesarea de Filipo existía esto que nosotros estamos viendo aquí. Obviamente esta es un dibujo aproximado, es una reconstrucción de lo que habría existido más o menos pues en la época de Jesús. Hoy en día se ve de esta manera. La foto está muy grande. Hoy en día se ve de esta manera. Ah, ahí donde hacían bailar las chivitas con la flauta. Ajá, ahorita vamos a ver eso. Entonces, aquí es justamente, solo que aquí lo vemos en una reconstrucción hipotética, aquí habría existido un culto al dios Pan. Y ahí, aquí vamos a entender de por qué habla Luis Alberto de chivitas. Porque el dios Pan, esta era la divinidad. Era un dios, una mezcla de cabra o de chivo con humano, una especie de centauro, ¿no? Pero solo que el centauro es con un caballo. Entonces aquí tenemos al dios Pan, porque tocaba una flauta en forma de pan, tipo pan. Aquí tenemos otra imagen también, ¿no? Más o menos esto de acá. ¿Sí? Ahí fíjense. Y de ahí viene el pánico. Ajá. Aquí fíjense a esta divinidad pues tocando una flauta pan, la flauta pan. Entonces, en esta zona estaba el culto a ese dios, al dios Pan. Y al mismo tiempo, en esta zona se encontraba la puerta al infierno o las puertas a los infiernos. Sobre los infiernos hay mucho para decir en realidad. Propiamente dicho, pues el infierno es el mundo de los muertos. Hay una escena en los evangelios, en el evangelio de Lucas,
de el rico Epulón y el pobre Lázaro, no sé si se acuerdan ustedes, ¿ya? El pobre Lázaro. Entonces, resulta que murió el rico y también pues murió el pobre, y el rico fue junto a Abraham, mientras que el pobre fue junto a Abraham, mientras que el rico fue al lugar de los tormentos. Y el rico, estando en el lugar de los tormentos, le dice a Abraham, manda a Lázaro que moje su dedo y venga a refrescar mi lengua. Y la respuesta que le da Abraham es, entre nosotros y ustedes hay un abismo. Pues hay un reflejo en ese relato de lo que era en sí la mitología grecorromana. Según la mitología grecorromana, los que morían tomaban agua del río Lete, y tomando esa agua se olvidaban absolutamente de todo lo que había en el mundo de los vivos y se iban al mundo de los muertos. Y el muerto es aquel que no tiene capacidad para recordar. Por eso en griego la palabra verdad es muy bonita, es muy interesante. A ver si yo la encuentro por aquí como para que la vean. Ya, por ejemplo, la palabra aletheia. Aletheia. Entonces, a ver, aquí está. Vamos a ver Wikipedia, ojalá que puedan visualizar. Ahora, miren, aquí está. ¿Ya? En griego tenemos pues la palabra aletheia, ¿sí? Pero que está conformada por dos palabras. La palabra a, que siempre es, bueno, siempre no, que casi siempre es privativa, significa no, por ejemplo, afónico, amorfo, y todo lo que muchas veces en español comienza con ateo. Ateo es el que no tiene Dios, propiamente dicho, el que no tiene Dios, no tanto el que no cree, porque un ateo puede creer en algo, es el que no tiene Dios en realidad. Y la palabra letheia, ahora, acordémonos de lo que yo les dije hace un ratito, ¿ya? Yo les dije de que los que morían tomaban agua del río Lete. Incluso en Italia, cuando yo viví en Italia, había una publicidad, Acqualete, Acqualete. Obviamente ellos lo entendían pues por todo el tema de la mitología. Entonces es el agua del olvido, el agua del olvido. Por lo tanto, ¿cómo se dice verdad en griego? Verdad en griego se dice aletheia, literalmente el no olvido. La verdad en el pensamiento griego aparece en la medida que nosotros somos capaces de recordar, en la medida en que nosotros tenemos memoria. Los muertos, por el contrario, ya no tienen memoria, no recuerdan nada. Entonces, ellos iban montados pues en la barca de Caronte, al quien tenían que pagarle con una moneda, al mundo de los muertos. Iban a los infiernos, en realidad. Entonces, aquí, en esta zona, estaba como la puerta a los infiernos. Y el que custodiaba el ingreso pues, a los infiernos era el dios Pan, que como dijo la hermana Ana Francisca, de ahí viene también la palabra pánico. ¿Ya? Ahí viene la palabra pánico, miedo, terror, entre otras cosas más. Ahora, fíjense, y les pongo la fotografía, miren cómo todo es un peñasco en realidad. Probablemente aquí se inspire también el evangelista Mateo cuando habla de la primacía de Pedro, ¿no? Tú eres Pedro, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. O sea, las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, sería una especie como de sustitución. Claro, esto en el Evangelio de Mateo. De esta piedra que nosotros estamos viendo, porque todo es una roca, es un monolito inmenso, grandote, ya no es esa piedra o sobre esa piedra de pánico, de terror o de miedo, en donde la iglesia está fundada, sino más bien en una piedra elegida pues por Jesús, que tiene justamente la capacidad de atar
o de desatar. Ahora, un pequeño dato medio a manera de cultura general. Los grecorromanos, los griegos particularmente, los grecorromanos, ellos enterraban a sus difuntos en las necrópolis. Las necrópolis, que literalmente significa las ciudades de los muertos. Y los muertos tenían una vida, disculpando obviamente la expresión, pero digamos que tenían vida dentro de esas ciudades de los muertos, más o menos pues como nosotros la tenemos aquí, pero era una vida de muertos. En el Dante, no sé si ustedes han leído el Dante, en el Dante aparecen todos los círculos de castigo y de tormento, ¿no? Era un poco lo que les esperaba también. En cambio, el más interesante es el final, el último piso allá, las fichas que están allá en el fondo. No digamos más, pasemos, por favor. Sí, entonces, muchos de color rojo y otros de blanco. Entonces, los cristianos, por el contrario, ya no enterraban a sus muertos en las necrópolis, sino que adquirieron unos campos y a esos campos les comenzaron a llamar cementerios. La palabra cementerio es griega, viene de koimeterio. Y koimeterio viene al mismo tiempo de koimisis. Koimisis, koimeomai. El verbo es koimeomai. Koimeomai significa dormir. Koimisis es el sueño. Y koimeterio, y ahí viene la palabra cementerio, literalmente significa dormitorio. Por lo tanto, el cementerio es el lugar en donde uno va a dormir con la intención de despertar en algún momento. Por eso, por ejemplo, la niña muerta no está muerta, está dormida. O el mismo Lázaro en el Evangelio no está muerto, está dormido también. Entonces, la muerte comienza a tener una visión diferente para los cristianos. Ya no es, como en el caso de los grecorromanos, un mundo totalmente al margen de nosotros y de sombras y de olvido en donde no hay memoria, sino todo lo contrario. O sea, es interesante quizá la visión que el cristianismo tiene con respecto a la muerte. La hermana en algún momento nos habló, por ejemplo, del modo como los judíos ven también al cementerio. Ya, es el lugar de los vivientes, porque nosotros estamos en el lugar de los murientes. Nosotros estamos cada día muriendo. Nos acercamos, o sea, paulatinamente nos estamos muriendo y llegará un momento en que nos moriremos pues totalmente. Pero ese morir totalmente para los judíos y por el nombre que le dan al cementerio, Bet Harim, creo que es, la casa de los vivientes, literalmente, ¿no? De los que van a vivir, Claro, no todos los judíos, bueno, tal vez los judíos en la actualidad sí, pero en la época de Jesús no todos los judíos aceptaban eso, porque, por ejemplo, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Esto lo vemos muy claramente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, esa es un poco la visión justamente cristiana con respecto a la muerte. Y al mismo tiempo, este lugar, pues, es el lugar justamente que conducía a los infiernos, la puerta a los infiernos. No sé si tú, Anita, tienes algunos datos ahí. Padre, yo tengo una pregunta, perdone, padre. Sí. Es que yo tengo una duda o no sé, donde dice, en el credo que dice, descendieron a los infiernos. Y ahí que Lázaro, el rico Pulón vio a Lázaro que estaba con Abraham, decía que lo dejara, que se mojara el dedo, aunque sea para que le pasara el agua. Y entonces yo decía, ¿por qué dice que descendió a los infiernos? Yo entiendo, padre, que que descendió a los infiernos. Yo pienso que era como un sitio, o yo así he explicado, padre, yo creo que he hecho un error, que allá estaban todos los que se habían salvado, como Abraham, los profetas, Moisés, todos aquellos estaban esperando la resurrección de Jesucristo para poder entrar al cielo. Pero ¿por qué entonces? Sería que estar un sitio cerca, porque ¿por qué el rico Pulón veía a Lázaro?
Tengo esa duda, padre. No, infiernos es el lugar de los muertos, ¿no? Sí, pero ¿por qué dice que descendió a los infiernos? Por eso, porque va al mundo de los muertos. Ah, Murió realmente. Descendió a los infiernos, porque para ellos los infiernos pues estaban debajo del mundo nuestro. ¿Ya? Debajo del mundo nuestro. Entonces, lo que el credo dice es que muere, que Jesús murió. O sea, murió. Eso significa descender a los infiernos, que murió realmente. Y ahí está en contra de una herejía que decía que Jesús, no me acuerdo cómo se llama esa herejía, que decía que Jesús murió aparentemente, porque como era Dios no podía morir. El docetismo. ¿El qué? El gnosticismo. No, el gnosticismo no, el docetismo. Docetismo. El docetismo creo que sí, el docetismo. Pero Entonces, es una herejía que murió como... ¿Perdón? recuerden que cuando nosotros hablamos, por ejemplo... Se te escucha muy bajo, Anita. Él murió como hombre, como Dios no. Cuando nosotros, no sé si me oigan ahí, cuando nosotros decimos, por ejemplo, el Hades, el Sheol, el infierno, si quiere, estamos hablando de lo mismo, en distintas lenguas. Sí, entonces, cuando decimos el Sheol es el lugar de los muertos en hebreo. Si decimos nosotros el Hades es el lugar de los muertos en griego. Y si decimos el infierno, es una palabra latina, esto viene más del latín, es también el lugar de los muertos, entonces diríamos el inframundo. Esa expresión de que descendió a los infiernos no está en los evangelios, acuérdense, esto es del credo, que ya viene de la construcción doctrinal que se va haciendo en la iglesia en los primeros siglos. O sea, en los primeros siglos se va desarrollando pues todo, digamos, lo que es nuestra fe en los concilios, ¿cierto? Entonces, en los primeros concilios hay que afirmar tajantemente que Jesús es Dios y hombre a la vez, que tiene las dos naturalezas. Entonces, que Él haya muerto, como decía el padre William, murió verdaderamente. No es digamos, no es un juego, Él no está simulando, no es una simulación, sería la palabra, sino que murió verdaderamente. Tan murió que tiene el poder de descender al lugar donde están los muertos. Ese es el descenso a los infiernos. Sí, sino que para nosotros la palabra infierno ya tiene una connotación diferente. Para Exactamente. nosotros el infierno es el lugar de tormento, el lugar de suplicio. Entonces nosotros hablamos de infierno, purgatorio, cielo, ¿no? Más o menos así. Entonces, antes se hablaba de limbo. Lucinda dice que Lucinda sí lo explica. ¿Lucinda es la que está hablando? Sí, ¿cierto? Sí, hermana. He hecho bien, Lucinda, porque sí he hablado bien. Es que él desciende al lugar de los muertos y tiene el poder de levantar, de hacer surgir esos muertos a la vida. Eso es lo que profesamos. Sí, eso es lo que profesamos. Pero sí. Hermana, pero allí estaban, no estaban estos santos, estaban los profetas, los que se salvaron, y estaban esperando que Jesucristo resucitara para ellos entrar, o no es así. Pues eso es lo que dice el Evangelio de Mateo, ¿no? Ah. Que con la muerte de Jesús resucitaron muchos, dice, incluso se dejaron ver, se abrieron los sepulcros. Ahora, yo no sé, hay un icono griego, sí, aunque esto parece que está un poco inspirado en un texto apócrifo, el descenso de Jesús a los infiernos. ¿No? Entonces Jesús entra y rompe las puertas del infierno y todos los que estaban esperando al Mesías salen. Ah, entonces estoy bien, padre. Pero eso está inspirado en la literatura apócrifa. Padre, sí. Fray. Un chistecito de un colega suyo dominico español, no le voy a decir el nombre obviamente, ¿no? A lo mejor lo identifico. Entonces le preguntan, oye Fray, ¿el infierno existe? Y entonces él dice en su español, claro, ya lo creo, pero os diré una cosa, está vacío. Sí. El chiste parece chiste, ¿no? Pero eso es
Una cosa muy grave esa afirmación. Ahora, el que ¿no? fue mi profesor de griego no me diga, ¿sí? No. Otro, un agustino. Le tomé mucho aprecio a ese profesor. Y él, por ejemplo, nos decía que le preguntaban a Agustín. Yo nunca, honestamente, nunca me he puesto a investigar y ver si es verdad o no. Pues como era Agustino, uno le creía, ¿no? Pero no sé si es verdad o él se lo inventó. Dice que le preguntaban a San Agustín, ¿y qué hacía Dios antes de crear el mundo? ¿No? ¿Qué hacía Dios? Yo escuché hace poco lo que dijo el Papa Francisco, me pareció muy bonito. ¿Qué hacía Dios antes de crear el mundo? Y el Papa Francisco respondió, dijo que la pregunta le había hecho un niñito, y él le respondió al niñito que Dios antes de crear el mundo amaba, porque Él es puro amor, ¿verdad? Pero bueno, esa es la respuesta del Papa Francisco. Entonces, nos contaba este agustino que le preguntaban a San Agustín, Padre Agustín, ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo? Y él respondía diciendo, preparaba el infierno para los que preguntan tonterías como ustedes. Yo no sé si es verdad o él nos contaba como para hacernos reír dentro de la clase. Buenísima esa. Y luego dice que también le preguntaban, Padre Agustín, ¿cómo es el infierno? Y Agustín respondía diciendo, y eso sí me parece interesante, ustedes preocúpense por ir al cielo y no tienen necesidad de saber cómo es el infierno. Eso me parece interesante. Eso me parece interesante, sí. Entonces, ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo? Preparar el infierno para los que preguntan tonterías como ustedes. Donato, el padre Donato Jiménez. Pero eso que mencionó Luis Alberto, el Papa, hubo unas afirmaciones de los papas, ¿no? Entonces el Papa, creo que fue el Papa Benedicto, dijo que el infierno existía, pero que estaba casi vacío. Hubo una vez una especie como de polémica, incluso salió en los medios de comunicación, qué sé yo. Pero yo entiendo el infierno como una especie de apartarse del amor de Dios. Y ahí yo creo que el Papa Francisco, cuando habla, por ejemplo, de qué hacía Dios antes de crear el mundo, y la respuesta es amaba, entonces el infierno debe ser una vida por toda la eternidad, pero simplemente sin sentir, sin experimentar el amor, ¿no? Eso debe ser terrible en realidad, ¿no? Debe ser totalmente doloroso. Hubo una herejía en los comienzos, en los comienzos de la iglesia, la apocatástasis, y parece incluso que Orígenes, el gran Orígenes, a quien yo admiro mucho, el gran Orígenes, que fue muy perseguido, difamado, lo difamaron mucho, incluso en Eusebio de Cesarea, en la historia eclesiástica aparece una acusación en contra de él, que se castró, ¿no? Yo creo que si en el mundo existiese una persona que nunca se hubiese castrado, era justamente él, porque la interpretación que hacía de la Biblia era una interpretación imposible de ser tomada al pie de la letra. Él es un alegórico, 100% alegórico, entonces era imposible, entonces es una difamación. Entonces esta teoría o esta herejía de la apocatástasis partía del siguiente principio. Yo soy finito, o sea, yo no soy infinito, yo soy temporal. Dios me ha creado a mí, por ejemplo, para ser en un determinado momento. Yo no he existido desde toda la eternidad y voy a morir también. Y si yo obro mal dentro de mi finitud. Por ejemplo, Dios me da a mí 20 años de vida, 30 años de vida, 100 años de vida, 150 años de vida. Entonces yo puedo cometer males en ese tiempo. Por ejemplo, en 150 años. Supongamos que viva 150 años. Entonces, ¿cómo puedo yo recibir de parte de Dios un castigo desproporcionado por toda la eternidad si yo cometí un mal dentro de un tiempo determinado? Entonces, esa teoría de la apocatástasis, y justamente pues parece que Orígenes también cayó allí, consistía en que al final
al final de los tiempos, todo lo creado por Dios, toda la creación de Dios, será redimida. Todos. Hasta el mismo demonio o el mismo diablo será redimido. Y aparecerá un reino ya por toda la eternidad de gente redimida. Entonces, esa era como la teoría, una herejía que surgió, que atrajo mucho. Parece que Orígenes como que también se dejó atraer por ese modo de pensar, pero obviamente la iglesia dijo que no, porque uno también era libre de tomar decisiones. Y uno, en la toma de decisiones que hacía, debía ser consciente de que esas decisiones no eran temporales o por un tiempo determinado, sino de modo definitivo. ¿no? Padre, De modo definitivo. Sí. Padre, hoy en el mundo académico, incluso de facultades católicas, eso está de moda. De moda. Sí, pues, y hay tesis doctorales sobre ese tema de gente muy estudiosa, muy tenaz. Está viva, reviva esa postulación teológica. Pero esa es una herejía que surgió, bueno, digo herejía porque la iglesia lo prohibió y lo condenó, que surgió en el siglo II de nuestra era. Ya, segundo, tercero de nuestra era. Porque Orígenes, el gran Orígenes, es del siglo II, tercero de nuestra era. Entonces, y es justamente un hacer tomar conciencia de que lo que uno haga tiene repercusiones en su existencia eterna, en su existencia por toda la eternidad. Ahora, yo pienso, pero ya esto es un asunto mío, yo pienso que de pronto, pues, sean muy pocos en realidad los que conscientemente y deliberadamente hayan hecho algo movidos por maldad, ¿no? Por la maldad. Incluso yo creo que los peores criminales o los grandes criminales que nosotros conocemos en algún momento podrán redimirse. ¿Pero por qué lo digo esto? Porque muchas veces son personas que actúan sin ser conscientes de lo que están haciendo. Yo creo que esa frase de Jesús en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen, en el fondo es real, ¿no? Sí. Yo escuchaba, por ejemplo, hoy día en la mañana en las noticias, escuchaba de cómo en China han puesto, no sé si ustedes se han visto unas máquinas en los centros comerciales en donde uno mete una moneda y entra una mano y coge un peluche y ¿no? O caramelos o lo que sea. Bueno, algo similar sucedió en China. Ya, algo similar sucedió en China. Y es que han puesto en China perritos y gatitos vivos. Entonces los perritos y gatitos están ahí y uno pues mete una moneda y mueve la mano mecánica y dependiendo de lo que coja pues se gana, ¿no? Se gana. Y ha habido todo un revuelo porque eso es maltrato animal y no sé qué más. Y a mí me da muchísima tristeza cuando escucho a esos noticieros, pues no les digo qué programa es, ¿no? Pero por ejemplo, me da una pena porque están a favor de la eutanasia, a favor del aborto, y sin embargo hay una sensibilidad por cuestiones animales y medioambientales, pero un ensañamiento en contra del mismo ser humano. Entonces uno dice, ¿qué pasa aquí? ¿Qué hay detrás? ¿No? O sea, yo pienso que para que una persona reflexione de esa manera es porque algo tiene roto en su interior. Algo no está bien. Entonces, yo no sé hasta qué punto, por ejemplo, los que han hecho muchos males o los que siguen haciendo tantos males, lo hacen conscientemente o lo hacen en el fondo porque simplemente no saben realmente lo que están haciendo. Sí. Ese es un punto de reflexión pues, que yo tengo. Aunque una vez nos comentó un sacerdote, ¿no? Un sacerdote, un jesuita,
un excelente profesor, Ignacio Muguiro, profesor de moral, y nos hablaba de estas cosas, ¿no? Desde el punto de vista moral y cómo funciona la moral y todo lo demás. Y él dice, pues yo pienso que tal vez el infierno existe, pero está vacío, pero, y nos contó una anécdota. Dice que él tenía un amigo, pero que era intelectual a morir, ¿no? Un amigo intelectual, y de pronto se enteró de que tenía cáncer, ¿no? Y este amigo, en sus años de investigación, todo él abandonó a Dios, se volvió ateo, totalmente ateo. Y tuvo cáncer y dice que lo vivió de una forma extraordinaria, porque lo acompañaba, o sea, él era amigo, no era confesor, no, él era amigo, este era un ateo. Y dice que cuando ya estaba pues en el hecho de muerte, el tipo lúcido a morir, consciente a morir, totalmente lúcido, él dice que se atrevió a decirle en algún momento, ¿no? Dice, mira, tú te dices ateo, pero yo veo que eres una persona muy buena. Eres una persona íntegra, buena, una persona intachable. Pues a lo mejor después de este paso, Dios te acoge también en su reino, ¿no? Y dice que él le respondió, y esto también a mí me ha hecho pensar mucho, le respondió lo siguiente: mira, yo a lo largo de mi vida he hecho un esfuerzo por sacar a Dios de mi vida. Y al final lo he conseguido, lo he logrado. Y estoy en paz porque lo he logrado. Yo no creo en Dios, para mí no existe Dios. Y he hecho un esfuerzo sobrehumano para vivir sin Él. Y lo he logrado. Si Él es capaz de hacer eso conmigo después de muerto, yo le escupo la cara, porque no me respetó. Entonces, él nos contó esa anécdota. Yo me imagino que este señor pues ya murió, porque eso nos lo contó cuando éramos estudiantes y el padre ya era mayor. ¿Qué hay en esos casos? Honestamente no lo sé. ¿Ya? Una persona que se esfuerza por sacar a Dios, que vive sin Dios, y que quiere vivir sin Dios y estar sin Dios por toda la eternidad, son cuestiones para reflexionar en realidad. ¿Ya? Son cuestiones como para pensar, para reflexionar, ¿sí? Pero volviendo nuevamente a nuestro tema, porque como que nos desviamos un poquito, ¿qué cosa era Cesarea de Filipo? Pues era la puerta a los infiernos, el paso a los infiernos, el ingreso a los infiernos, custodiado justamente por este Dios, por el Dios Pan. De ahí viene, como mencionaba Ana Francisca, la palabra pánico. La palabra pan. Y en Mateo va a ser explotado ese dato de un modo diferente. Va a ser explotado en cuanto a que tú eres Pedro y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia y todo lo demás. Y las puertas del abismo no prevalecerán sobre ella. No prevalecerán sobre ella. No sé si tú, Anita, tienes aquí algo más para compartir en este puntito, pero es interesante porque aquí tenemos una primera profesión de fe. Bueno, han existido varias, pero aquí aparece una profesión de fe. La pregunta que hace Jesús es una pregunta sobre qué dicen los demás. ¿Quién es él? No, unos dicen que Juan el Bautista. Juan el Bautista, como ya les hemos comentado, es una figura que aparece muchísimo, pero la intención de los evangelistas va a ser convertir o presentar a Juan el Bautista como Elías. Pero como Juan el Bautista ya murió, algunos piensan que Jesús puede ser una especie de reencarnación de Juan el Bautista. Otros que uno de los profetas. En el Evangelio de Mateo, si mal no estoy, se añade incluso la palabra Jeremías. ¿No? Jeremías. Aquí se habla de uno de los profetas, Elías. Incluso otros que Elías y otros que uno de los profetas. Entonces, a Jesús también se le confunde con Elías. Pero los evangelios, como ya les hemos comentado en otras ocasiones, van a hacer un esfuerzo grande por identificar a Juan el Bautista con Elías, porque de ese modo el Mesías sería Jesús. ¿Ya? El Mesías sería Jesús. No nos olvidemos
que según la mentalidad judía, cuando Elías volviese, porque Elías era uno de los que no había muerto, cuando Elías volviese, el Mesías iba a aparecer. Y luego dice, y él les pregunta, ¿y ustedes? O sea, es como la primera vez que Jesús encara propiamente dicho a los discípulos, y aquí Pedro es el que hace la profesión de fe, en nombre obviamente del colegio, del grupo de los apóstoles. Tú eres el Mesías. ¿Ya? Tú eres el Mesías. Y Jesús les ordena que no hablen con nadie, pero después viene el anuncio, el primer anuncio de la pasión. El primer anuncio de la pasión. Es decir, el mesianismo de Jesús no es un mesianismo según ellos pensaban que podía ser el Mesías. Y aquí poco a poco ya se van desvelando también las intenciones de por qué siguen a Jesús. En el Evangelio de Mateo esto es como muy duro, ¿no? Como muy duro. En el Evangelio de Marcos, pues también. Es decir, aquí aparecen ya, se van como desnudando, disculpen la palabra, las intenciones de por qué están siguiendo a Jesús. Y no lo siguen precisamente por quién es Él en realidad, sino por lo que ellos se imaginan que Él es y por el interés o por el provecho que pueden también sacar del seguimiento a Jesús. Entonces, el mesianismo de Jesús no es un mesianismo de tipo político o un mesianismo de tipo militar, de tipo bélico, sino que el mesianismo de Jesús es más bien, por el contrario, un mesianismo de servicio, de sufrimiento, de servicio y de entrega, de una entrega total a los demás. Entonces, no sé si tú, Anita, creo que tenías algo ahí como para comentar. O... Dice que aquí terminamos la primera parte. Sí, entonces, mire, nosotros en algún momento habíamos dicho, el inicio del Evangelio, vámonos a a Marcos 1:1, donde iniciamos hace ya varios meses. El primer versículo con el que se abre el Evangelio. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios, entre corchetes, puede ser. Y puede que ustedes no tengan Mesías, sino Jesucristo, en su traducción, ¿verdad? Pero algunos, como Shekel, lo traducen por Jesús, Mesías, porque sabemos que Jesucristo traduce Jesús, el ungido. El ungido, Jesús, el Mesías, el ungido. ¿Cierto? Jesús, el Mesías. Entonces diríamos, hay dos afirmaciones en el versículo 1 y son, ese Jesús que tenemos aquí, del que vamos a hablar durante todo el Evangelio, a lo largo del Evangelio, tiene dos grandes nombres aquí. Uno es Mesías y el otro es que es el Hijo de Dios. Toda la primera parte del Evangelio se va a ocupar hasta aquí para llegar a esa profesión de fe. Que Jesús es el Mesías. La segunda parte que comenzaría con el primer anuncio o despuésito, ¿cierto? Aquí en el primer anuncio, iría hasta el final del Evangelio en el capítulo 10, 15. Hasta la crucifixión. 19, hasta el 15:39, Jesús en la cruz, ¿cierto? Cuando el centurión va a decir, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Entonces tenemos dos afirmaciones. La primera en boca de un discípulo, de un judío. Pedro es el Mesías. El tema del mesianismo. Y la segunda afirmación en boca de un pagano. Es el Hijo de Dios. Entonces, la primera parte del Evangelio, que es lo que hemos tratado de hacer hasta aquí, es reconocer al Mesías. Y luego vamos a ver, la segunda parte nos serviría para reconocer al Hijo de Dios. O sea, hay una doble invitación a lo largo de todo el Evangelio. Reconozcan en Jesús el Mesías y al final, cuando lo terminen de leer, reconozcan en él al Hijo de Dios. Acuérdense que ser Mesías e Hijo de Dios no es la misma cosa. Mesías hay muchos. Todo lo nuestro debe apuntar al final, a reconocerlo verdaderamente como Hijo de Dios. Pero tenemos que ir por partes. Esta es la primera parte
es decir, desde Marcos 1 hasta Marcos 8:29, y luego iríamos de Marcos 8:30, o desde 31 diríamos más bien, 31 hasta el final del Evangelio. Es una catequesis muy bien escrita el Evangelio. ¿Para qué? Para que quien lo lee, quien lo medita, quien lo reflexiona, llegue al final a hacer una profesión de fe. Creemos en Jesús el Mesías, creemos en Jesús el Hijo de Dios. Y yo creo que a eso apunta este curso, ¿verdad? Apunta a esclarecer, iluminar, comprender lo que profesamos. Porque si no, pues entonces no nos serviría como de a mucho este estudio. Y yo pienso que ya con esto podemos decir que podemos cerrar la primera parte y dentro de no sé cuántos meses, cuando iniciemos, empezaríamos con el texto de la transfiguración. Pero aquí, antes de que termine el padre William y concluya, con el anuncio de la pasión, hay una expresión muy interesante. Una vez que Jesús dice que él y que pues lo matarán, ¿cierto? Pedro trata de impedírselo. Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás, tus pensamientos no son los de los hombres, son los de los hombres, no los de Dios. Y hay una expresión que dice, el que quiera seguirme. Y es interesante que diga el que quiera. ¿Por qué? Porque esto es de opción. Ser cristiano no es una imposición. Ser cristiano es una opción. Se trata de un deseo. El que quiera seguirme, el que quiera hacerse discípulo, pues entonces emprenda el camino conmigo y pierda para ganar. ¿Qué va a perder? La vida para salvarse. Creo que ahí terminaríamos nosotros nuestra primera parte. Fray William. Sí, no, eso básicamente, ¿no? Eso mismo, sí. Porque aquí podríamos decir que cerramos la primera parte, o al menos llegamos acá, pues no llegamos a la transfiguración, pero la transfiguración también tiene mucho que ver con ese lugar del que el padre ha hablado ahorita, de Cesarea de Filipo, y sobre todo con el Monte Hermón, porque estamos al pie del Monte Hermón. Estamos al pie del Monte Hermón. Entonces, pues la invitación es a releer el Evangelio, a hacerle preguntas al texto bíblico, a continuar leyendo con ojos, porque ya el Señor nos ha abierto los ojos, nos ha abierto el oído, nos ha abierto la lengua también, y a leerlo con ojos de verdad, de fe, porque el Evangelio es cuestión de fe. No de ver tanto al Jesús histórico, recuérdenlo bien. Estos son textos escritos 30 años después de la resurrección por una comunidad que quiere comprender digamos, a Jesús en quien cree y quiere comprenderse a sí misma como creyente. Entonces es un texto para una comunidad creyente, no para hacer una biografía de Jesús. Ningún evangelista quiso hacer una biografía de Jesús. Quiso resaltar los textos más importantes de Jesús para alimentar la vida de la comunidad, la vida comunitaria, la vida de fe de la comunidad. O sea, para saber en quién creen, por quién se reúnen, quién motiva la asamblea para que estén unidos en comunidad. Y lo mismo tenemos que decir hoy. Leer un evangelio no es aprendernos la vida de Jesús. ¿Sí? No es aprendernos cosas y poderlo decir de memoria. Leer un evangelio es alimentar nuestra vida de fe y nuestra vida comunitaria. La vida de comunidad de fe. Bueno, yo pienso que aquí ya podemos ir como cerrando. Abre el micrófono, Luis Alberto. Gracias, hermana, gracias, Fray William. Y aquí diremos, como dice la Radio Vaticana, Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Qué hermoso haber hecho este camino. Parecía al comienzo difícil, muy, muy difícil, pero el Señor nos ha dado la gracia de ir abriendo la lengua, los ojos y los oídos. Creo que la metáfora es perfecta en este momento.
Entonces, el padre director nacional se encuentra en sala, el padre Marco Tulio. No está en sala. Fray William, hoy sí le tocó. Entonces, no se olviden que les esperamos el 19, ¿ya? Para ese compartir. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca siempre. Amén. 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 Muchas Bueno, gracias. Muy el amable. 23, el 23. Gracias, Padre entonces, William. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias. Gracias, hermana, padre. Bueno. Gracias, hermana Francisca y gracias, padre William. Gracias, padre, muchas gracias. Hasta luego, nos vemos. Gracias, Fray William. Muy amable. Uy, mire, don Antonio Villa, un aplauso para don Antonio, un aplauso, felicitaciones, muy bien. ¡Oh, qué lindo! Villa, qué bien. Muy amable, muy amable, muy amable. Gracias a Dios, qué maravilla. Dios les pague, Dios les pague. Muchas gracias a Qué todos. maravilla, qué maravilla. Hola, Juan Ricardo. Bueno, entonces el 23, cumpliditos, ojalá se llene la sala con más de 100 personas y muchos por YouTube, ¿no? Todas las copas de vino. Gracias. Y entonces el padre Marco Tulio va a celebrar la Eucaristía. Luego, después de la Eucaristía, entonces habrá una pequeña evaluación y brindaremos con vino de solera. Bueno, ¿no? Entonces, porque vamos a cerrar con Padre William dijo que nos veíamos cuando el 19 por el 19. Ah, pero eso es para una invitación especial al centro pastoral, Centro Bíblico Pastoral María Magdalena. Don Federico. Hermana, buenas noches. Primero que todo, muchas gracias por este día. Fue muy especial de Apaguemos los micrófonos. Respecto a una charla que tuvimos, que la hermana nos prometió que iba a hablar sobre la familia, entonces quedé yo como en ascuas. ¿Qué ha pasado al respecto? ¿Psicóloga sería? ¿La charla de la psicóloga? Sí, hermana, ¿no recuerda? Entonces, la hermana propuso un tema y se dijo sobre la familia. Sobre la familia. Pues vamos a ver con qué disponibilidad tenga ella. A lo mejor será, no sé, Fray William, será para el año entrante, porque... Bueno. Pues Bueno, entonces la pantalla está como para una foto. La pantalla está como para una foto, eso seguramente lo está haciendo Daniel. Y nuevamente gracias Daniel, gracias Teresa por el apoyo técnico, porque definitivamente sin ese apoyo no se podría. Bueno, muchas gracias y nuevamente nos alegramos todos. Dios les pague a todos, el Salud. Señor les bendiga. Bueno, Muchas El gracias. Señor y la Virgen los acompañe. Un abrazo. De colores, Fray William, de colores. De colores, Fray William, nos vamos de cursillo. De colores, Fray William y hermana Ana Francisca, de colores. De colores. Hasta el 16 de colores. De colores. Gracias, de colores. Gracias, hermana. Bueno, Nos vemos hasta luego. 16. Gracias, una linda noche. Qué bueno ver a don Antonio. Esperamos ver pronto a William. Bien. Muchísimas gracias. Nos faltó Mariela con la guapanela. Están faltando mucho. Yo que traía almojábanas hoy. Póngase tristes porque me voy. Hola Marita, ¿cómo está? Hasta luego. A ver mis almojábanas, a ver las abelas. Pero no que no trajeron la guapanela. Me toca ir a guardarla otra vez. ¿Cómo estás, Florcita? Muy bien, María. oiga, ¿y qué le iba a decir? Vertica, estás regia, mija, estás regia. ¿No? Gracias. Bueno, muy bien, qué alegría verte. Gracias por todas las oraciones que de ustedes para mí. El Señor hizo el milagro y ahí estoy, porque estuve bien malita de verdad. Bien malita. Pero aquí estoy. Gloria a Dios. Felicitaciones, gloria a Dios. Chao. Con la ayuda del Señor, aquí seguimos.
Felices y contentos. Contento, señor, contento. Hola, mi Lucinda, ¿qué hay? Que descanse. Bertica, me alegra verte. Luis Alberto, muchas gracias. Bueno, bueno. El Señor y la Virgen los acompañe, que descansen. Gracias por sus oraciones. Bendecida noche. Gracias. Para todos. Entonces, hagan un favor y que pasen buena noche. Lo mismo, Rigoberto, el Señor y la Virgen lo acompañe. Lo mismo, gracias. Descansen. Gracias. Bueno, a todos, gracias, buenas noches. A ver, don Enrique, defendámonos ahorita. ¿Cómo es esa vaina de que nosotros ahora somos... sí, que si son, que si son bravos, que si no sé qué, que pinte la que tú se la coloreo. Y dos santanderianos es un muerto. Sí, ¿qué tal eso? Cuando los Además, dos usted quedan dijo- heridos. Además, usted dijo que nos estaba esperando a la salida. Ahora sí. Ahora sí. ¿A dónde es que es? Con aguapanela, con almojábanas. Ahora sí que digan lo que Pínteme la quieran. que yo se ¿cierto? la coloreo, no más vénganse para Cierto, acá. Sol, De que a uno digan lo lo que voy quieran, atendiendo. ahora sí. Ahora que somos más poquitos. Con aguapanela, con almojábana, nos espera en la salida. Yo la espero en la salida para atenderlos bien, para decirle lo mucho que los estimamos.